Sean todos bienvenidos. Vamos a tener nuestra lectura devocional que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 7 al 23. Si tiene su Biblia, me acompaña y por favor, puestos de pie, vamos a tener la lectura de las Escrituras aquí en Lucas 22, del 7 al 23. Si no tiene su Biblia, acá tenemos en la pantalla tenemos también los versículos. Solo si usted puede, se pone de pie, no se preocupe si usted no puede. Y vamos a comenzar a leer entonces desde el versículo 7 en adelante de manera alternada. La palabra del Señor dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y prepararon la Pascua. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, adentrad en la ciudad, os saldrá del pueblo un hombre y lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa de un aldeano. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces ellos encontraron un gran aposento alto de hueco, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está destinado, preparáis de comer porque él se entregará. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Que el Señor bendiga su palabra. Así puestos de pie, vamos a continuar cantando a nuestro Señor un cántico que dice: mi Dios asombroso es. Cuando Dios creó al mundo no estaba jugando, mi Dios asombroso es. Esos cielos al relámpagos y cielos en su poder, mi Dios asombroso es. Su venida es cercana, debería prepararse, porque mi Dios asombroso es. Mi Dios asombroso desde el cielo.
Amén. Por favor, tome asiento. Yo sé que ha sido una semana seguramente ajetreada. Espero que también sea bendecida en algún sentido. Pero si ha sido una semana ajetreada, donde hay necesidades o quizás hay peticiones, ¿cierto? Vamos a tener en este momento la oportunidad de manifestar aquellas peticiones o agradecimientos. ¿Tenemos micrófono, hermano? Tenemos micrófono. Muy bien. ¿Y tenemos alguien que nos colabore con el micrófono? Hermano, muy bien. Hermano Denis nos va a estar apoyando con el micrófono. Muy bien. ¿Habrá algo que pedir? ¿Habrá algo que pastor por allá? Sí, quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron orando por estas personas que estaban delicadas de salud, por Connie, mi sobrina, que ya partió a la presencia del Señor, por Ingrid también, que está en la presencia del Señor, y por Haroldo Nicoletti. También todos fueron durante la semana, así que agradecemos al Señor por esas oraciones para la familia, para los que quedan, porque los que parten ya tienen su destino sellado. Si conocían a Cristo, iban al cielo. Si no lo conocían, estaban complicados, ¿no es cierto? Iban al infierno, dice la Biblia. Así que doy gracias por las oraciones de cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Fue una semana dura en cuanto a lo emotivo, a la parte emocional. Sabemos dónde ellos están, pero también, de hecho, lo conversábamos ese día acá cuando se estaba velando a nuestro hermano Haroldo Nicoletti, y conversábamos con el pastor de que era algo que el duelo hay que transitarlo, es así, no se puede evadir. Y aunque sabemos que tenemos una esperanza, que la esperanza verdadera en Jesús, y de que vamos a verle nuevamente por la resurrección de los muertos, que es lo que creemos, aún así no quita que muchas veces hay pena. Así que converse con los afectados, acérquese a ellos, vea cómo están. Sé que debe ser duro una semana así. Hermano Jonathan, ¿no? Usted tiene el micrófono para apoyarnos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera pedir o agradecer algo que Dios ha hecho en su semana? Hermana aquí, por acá. Su hermano no le quiere acercar el micrófono. Sí, siempre ha sido así. No, como dijo mi papá, damos gracias por las oraciones. Fue una semana sumamente difícil para la familia. Y sí doy gracias porque a pesar de toda esta pena, la mamá de Haroldo, el hermano de Haroldo, quedaron muy felices y agradecidos a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor y la paz que le dio. Dijo que ella no estaba bien hasta que llegó acá y escuchó la palabra del Señor, que iba a estar bien y que había que entregarle todo al Señor y que había una oportunidad. Si quería entregar su vida al Señor y lo recibía, lo íbamos a ver. Tener esa esperanza, y que mucha gente que no era de nuestra iglesia, estaba llena la iglesia, escuchó esa palabra de decir: tú tienes la esperanza de ver a tus muertos porque van a estar en el cielo, pero va en ti, cree en Dios. Nuestra iglesia nos salva, la iglesia católica nos salva, el único que salva es Dios. Amén. Entonces, ver esa reacción, después uno termina muy agotado, pero el corazón lleno de saber que se habló la palabra y que mucha gente pudo escucharla. Así que eso, doy gracias a Dios por tener la oportunidad de haber podido estar con todas estas personas. Así fue. Gracias, hermana Key. En verdad, el día ¿fue jueves o miércoles? Tengo la semana súper trastocada porque anduve también un poco complicado en la semana. ¿Fue jueves que fue acá, cierto? Sí, jueves. Ya, confirmado. No se enoje, hermano Patricio. Y estaba lleno, de verdad lleno. Es una pena que sea por un motivo de la despedida, ¿cierto? De alguien de aquí, de este lugar, de esta tierra.
Pero aún así, un momento triste, aunque con buena esperanza, nunca olvide eso. Esta pena momentánea no se va a comparar con la gloria venidera y de una vida eterna en la presencia del Señor. Y yo lo que quiero destacar es cómo aún Dios es tan bueno que estas situaciones y oportunidades pueden servir para poder acercar el Evangelio a personas que pudieron oír ese día. Fue un mensaje muy bueno, muy claro, y de verdad solamente estaba ahora en la decisión de todos los oyentes de ese día. Así que yo agradezco porque sé que la semilla fue sembrada y sabemos que el fruto o quién va a cegar, pero puede ser otro, pero al final el crecimiento lo va a dar el Señor. ¿Habrá algo más que pedir? ¿Habrá algo más que agradecer? Hermano Jonathan. Ahora sí lo he hecho. Bueno, ya saben, fue una semana muy complicada. Yo les comenté la otra vez que iba a partir un emprendimiento, que era una óptica, y hace ya como 2 meses hemos estado preparando todo para el inicio, y justo ayer era nuestra primera puesta en escena, por decirlo así, en un operativo. ¿Ya? Entonces fue ¿Operativo le llama a usted entonces? Claro, un operativo. ¿Tuvo un operativo ayer? Ayer tuvimos 2, en 2 partes distintas, y claro, fue difícil porque había muchas cosas que coordinar y no tuvimos el tiempo, debido a todo lo que había pasado en la semana, para coordinarlo, y yo ayer en la mañana estaba con cara de perro porque yo dije, esta cuestión va a salir pésimo. Pero hoy día yo le veo la misma cara, hermano. No, pero es que esa es usual, pero la de ayer era peor. Y bueno, la Kate, que es mi socia, y la Carlita también, teníamos que partir, pues ya no podíamos dejar la cosa botada. Y gracias a Dios fue para nosotros un éxito. Llegó la gente que tenía que llegar, vendimos lo que teníamos que vender. Ellas fueron un 7, la verdad, cumplieron con las expectativas que yo no tenía. La falta de fe. Sí, pues, y bueno, yo iba súper asustado, con la guata en la mano, pero al borde de estar con una crisis de angustia, y antes de bajarnos oramos con la Kate, y ya todo salió como Dios tenía previsto. A pesar de todo lo que pasó en la semana, ayer fue un día para agradecerlo al 100%, así que ahora estamos con más ganas todavía de seguir adelante, así que les sigo pidiendo oración para que esto resulte como tiene que ser. Así es. Gracias, hermano, por compartir su bendición, su angustia, pero también cómo Dios al final resolvió las cosas. Se vienen muchas ideas de versículos en este momento que son muy lindos, parecidos a la situación suya, pero vamos a pasar. ¿Algo más que quieran pedir o agradecer? Hermano Patricio. Gracias, buenos días. Quería rescatar un poquito del tema de la partida de Haroldo, que mientras tuvo momentos de lucidez, él trabajó sin querer, a lo mejor el Señor estuvo obrando ahí, de testificar, aún como estaba. Lo único que decía, que quería venir a nuestra iglesia, ¿ya? Y de ese sentimiento que tenía, lo bajó hacia la mamá, y la mamá me decía, lo único que quiere o quería Haroldo era asistir con la familia acá. Y yo les pido oración por Pilar, que viene siendo ahora la cabeza del hogar y del sustento también. Orar por ella y su familia, que puedan llegar. Pilar es... Pilar, la viuda. Su esposa viuda. Sí, la viuda. Y a base de eso también, la mamá, como bien decía, que estaba con mucha pena. Y que te digan que acá encontró la paz en un momento duro, y sus hermanos, el Señor recompensa eso. La pena está, pero recompensa, y eso no hay que dejarlo de lado. Y hay que valorar lo que tenemos acá en nuestra congregación. Venimos los domingos, todos los domingos, y es como algo, venimos, ¿cierto?, para adorar al Señor, pero no nos damos cuenta lo grandioso que es y lo beneficioso para cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo, pedir oración para que puedan asistir. La mamá quedó encantada
Lo hablábamos, Cristian, nosotros ese día. Sí. Son momentos ya difíciles, pero el Señor ocupa todos los momentos para hablar de Él y testificar de Él. Así es. Y creo que mi amigo dejó algo muy marcado, ¿ya? Que era el entusiasmo y de querer venir. Y siempre estuvo con eso. Yo sé que ahora está mucho mejor, pero también ahora hay que pedir por la familia que está acá, ¿ya? Así que eso, les pido oración para orar por el Giovanni, Emilio, por la hermana que no recuerdo bien el nombre ahora, por la mamá también, y por el papá que se respeta, pero él quería recordar a su hijo como era, un hijo hiperkinético y siempre al lado de él. Así que oración por él. Y le doy gracias, Señor, por haber estado en el camino de mi mejor amigo. De Haroldo, muy bien. Eso. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Nosotros, la verdad, la iglesia conoció a Haroldo Nicoletti por Patricio, que era su amigo. Él lo presentó acá de nombre y desde el año pasado que ya conocíamos de nombre a Haroldo Nicoletti y se oraba por él. ¿Se acuerda que él tuvo un tema de cáncer? Entonces estaba complicado por su salud. Y durante ese proceso, la iglesia orando y él testificando, finalmente rindió sus frutos porque él rindió su vida al Señor. Y por eso teníamos la esperanza de que cuando veíamos el ataúd acá, nosotros sabíamos que solamente estaba el cuerpo, el envase, pero en realidad sabemos dónde él va a estar, ¿cierto? Sabemos perfectamente en los brazos del Señor su momento. Así que, y solamente un versículo que lo compartía con el pastor ese día. Ahí pueden haber muchas penas. Y es el consuelo que nosotros tenemos y encontramos solamente entre nosotros, porque servimos a un Dios verdadero. Y en los brazos de nuestro Dios verdadero encontramos el consuelo para toda situación. Yo sé que puede haber sido semanas complicadas, o una semana difícil, o una semana de repente a lo mejor con decepciones, o ajetreada en lo que es lo laboral, o en lo económico, o como estas cosas, las etapas de la pena de una pérdida, que también es otro problema más, otro conflicto en nosotros. Y compartía con el pastor ese día un versículo en Salmo 94, 19. Hermano, qué bueno que empezó su emprendimiento, porque cada vez me cuesta más leer de cerca. Tengo que estar alejándome para poder ver mejor. 40 y tanto. Sí, ya empieza a notarse, dice. 94:19, Salmos dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. ¿Quién no tiene pensamientos dentro de usted que a veces le complican o le hablan? No, esto no va a salir. Hermano Jonathan, ¿no? No me gusta cómo va. O otro pensamiento, la multitud de pensamientos. Tengo una pena tan grande que no me quiero levantar ni de la cama. O estoy tan ajetreado que no sé qué hacer. O estoy estresado. O esta semana estoy súper cansado. Mire, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y ese es el consuelo de nosotros que tenemos en el Señor. Dígame usted, levante su mano si tiene una vida perfecta. ¿Nadie tiene una vida perfecta? ¿No? Así es, porque nadie la tiene. Pero ahora puede levantar su mano si usted considera que tiene consuelo en el Señor. Esa es la diferencia, hermano. De nosotros con problemas y con esperanza, a gente de afuera con problemas, pero sin esperanza. ¿Habrá algo más que pedir o agradecer? Voy a pedir por mi esposa, que está en Iquique junto a Nicolás, mi hijo, y Benjamín, que él ya está radicado, pero mi esposa vuelve hoy en la tarde, así que ruego sus oraciones por el regreso sin complicaciones, para ella y para Nicolás, por favor, y que puedan estar hoy después del vuelo y yo pueda ir a recogerlos con normalidad. ¿Habrá algo más? Hermanita Carmen, ahí va el micrófono para usted. ¿Está apagado? Ahora sí. Ya. Bueno, igual hablo cual. Quiero dar gracias a Dios porque mi nieta de Joana se fue a Puerto Rico, a trabajar por 3 meses. Y ella es, ¿cómo que se llama? Fue a trabajar con un
modisto, no, con un diseñador, exactamente. Y llegó lo más bien allá y ya se fue la semana pasada. Y está bien, dice que está con un departamento, con una amiga, o sea, compañera, que las llevaron contratadas. Primero teníamos mucho miedo porque podía ser algo fraudulento, pero gracias a Dios todo está bien. Así que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque era algo fidedigno y que ella está bien allá. Sí, sí. Y gracias a Dios porque yo también llegué bien, andaba en San Fernando y ayer nos vinimos y llegué lo más bien. Sin problema. Gracias. Muy bien, hermana. Gracias también nosotros de poder verla, que esté bien acá con nosotros después de estar en San Fernando. ¿Habrá algo más? Si no, vamos a tener un momento de oración. Muy bien. ¿Puedo pedirle, pastor, si usted nos puede dirigir en oración? Y si le acerca el micrófono al pastor para que podamos orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tenerlo a usted. Gracias porque sabemos que usted obra en cada área de nuestras vidas. Usted ha dicho que tenemos que gozarnos con los que se gozan y dolernos con aquellos que están pasando problemas. Y Señor, en esa actitud, Señor, queremos agradecer de que usted siempre nos está acompañando. Pedimos, Señor, que cada actitud, cada cosa que hagamos, lo hagamos como para usted y que para usted sea siempre toda la gloria y toda la honra. Damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestro servicio cantando Comprado por sangre de Cristo. Este es un hermoso himno. Los himnos son muy lindos, pero este himno en particular me gusta mucho. Comprado por sangre de Cristo. Y si así no fuera, ninguno de nosotros podría estar acá. Nos vamos a poner de pie, los que puedan. Si usted puede, me acompaña puesto de pie para cantar este himno al Señor. Amén. Pensaba que tenía 4 estrofas. Creo que me confundí. ¿O tiene 4? Es que lo ensayamos con el himnario. Había 4. Ya la vamos a incluir después. ¿Quién quedó con ganas de cantar la cuarta? Vamos a cantar el último cántico que manifiesta nuestra confianza en verdad, de todo nuestro ser, en nuestro Señor Jesús. Dice: en ti confía mi corazón.
Escuchar la palabra de Dios en esta mañana, pastor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, no, buenos días todavía. Dentro de los motivos de oración, quiero que incluyan, por favor, a Carlos y Romina, que son los hijos de hermana Sandra. Pido que estuviéramos orando por ellos. Necesitan sus oraciones, sobre todo para su vida espiritual. Hay una edad en que los jóvenes se ponen un poco difíciles, pero después se asientan. La Biblia dice que si instruimos al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y como ustedes pueden ver, y como anunciamos el domingo anterior, hoy día vamos a celebrar la segunda ordenanza. La primera ordenanza que el Señor dio a la iglesia es el bautismo, que guarda la puerta de entrada a la iglesia. Y la segunda es la cena del Señor, que guarda la pureza. Y ya que vamos a observarla, quisiera el día de hoy tener, más que una predicación, una enseñanza sobre la razón por la que vamos a participar de la cena del Señor. Esto no es algo que nosotros hagamos con una frecuencia periódica, por así decirlo, pero sí hay una orden de que tenemos que hacerla, ¿ya? Y cuando lo hacemos, lo tenemos que hacer de una manera determinada. Antes de ir más allá, quisiera que tuviéramos un momento de oración para pedirle al Señor que nos dirija y que todo lo que se diga sea de acuerdo a su voluntad. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de habernos podido reunir en este lugar. Damos gracias porque ese privilegio es porque usted ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted va a estar ahí en medio de ellos. Sabemos que el edificio no es la iglesia, sino que la iglesia la constituyen aquellos que se congregan, aquellos que se reúnen para alabarle, para agradecerle y también para recibir de usted instrucción y enseñanza por medio de su palabra. Padre amado, le ruego que en todo usted reciba la gloria, la honra, y que si hubiera alguien sin Cristo, ya sea aquí o que lo vaya a ver a través de la televisión, Señor, o de los medios, también puedan reflexionar acerca de la importancia que es arreglar cuentas con usted. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Cristo, su Hijo. Amén. El texto de hoy se encuentra en el libro de Lucas 22:15.
uno de los versículos que leímos en nuestra lectura bíblica esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En realidad, hermanos, una de las maneras en que se podía tener comunión en la antigüedad, o se buscaba tener esa comunión, era a través de comer juntos. Y en este momento el Señor dice: cuánto he deseado. Era algo que tenía Él muy dentro de su corazón, de participar junto con los suyos de esta festividad tan importante para el pueblo de Israel. A través de la historia, el concepto bíblico de la Cena del Señor ha sufrido varias controversias. Hay muchas opiniones que han confundido a mucha gente, ya sea por ignorancia, por error, y la mejor solución es apegarse a lo que dice la Escritura. Ahí no nos vamos a equivocar. El Señor Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Así que ahí no nos vamos a equivocar. Existe un trasfondo histórico para la Cena del Señor, para lo que vamos a observar el día de hoy. Él se refirió y dijo: cuánto he anhelado observar esta Pascua con vosotros. La Pascua judía fue implementada durante la liberación de la esclavitud en Egipto. Ustedes saben muy bien que el pueblo judío había sido invitado en primeras instancias a vivir en Egipto por todo lo que José había hecho a favor del pueblo egipcio cuando hubo esa gran hambruna. Pero pasado el tiempo y murió el faraón, desconocieron esa invitación, y como vieron que el pueblo judío se estaba multiplicando, dijeron que era peligroso y dictaron, ¿no es cierto?, esa ley de matar a todos los bebés varones que nacieran, y quedaron como esclavos finalmente por varios años. Y la Pascua se instauró por Dios durante ese periodo, un periodo difícil para el pueblo judío, pero que Dios tenía siempre una salida. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 al 7, dice Dios: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Según eso dice: haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que se ha de comer. Además de todas las instrucciones que Dios da, les dice que tienen que comerlo con panes sin levadura. Eso aparece en el versículo 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas, lo comerán. La servidumbre en Egipto, por parte de los judíos, marcaba una esclavitud penosa, como son todas las esclavitudes, algo grave, algo difícil de sobrellevar. En Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14, la Biblia nos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y de toda labor del campo, y de todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Por lo que dice, ¿no es cierto?, la Biblia, no era algo fácil de sobrellevar, era algo difícil, duro para el pueblo de Dios. Sin embargo, de esa servidumbre
serían librados por un acto de obediencia. Por un acto de obediencia al colocar la sangre del cordero visiblemente en la casa donde se iba a observar esa Pascua. Dice en Éxodo 12, versículos 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, esa noche en que ellos estaban comiendo su Pascua, ¿no es cierto? Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Y dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese pasaré de vosotros es el Pesaj de los judíos, que significa justamente voy a saltarlos, no tocaré esa casa. Y de esa palabra Pesaj es donde viene la palabra Pascua. ¿Ya? Ahora, hay una gran simbología en esto que estaba pasando en Egipto y la forma en que Dios libera a su pueblo. Esa simbología tiene que ver, o más bien, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? La Biblia dice que Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Y tomamos la palabra, es decir, Él es nuestra Pesaj. Es decir, Dios, al vernos con Cristo, pasa por alto. Pasa por alto. No nos toma en cuenta nuestros pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue puesta en los dinteles, en el dintel y en los postes de nuestra vida, por así decirlo. Por eso que en la crucifixión se nota claramente, ya por las huellas de la sangre. Él es nuestra Pascua. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Era la fiesta de los panes sin levadura, ¿se acuerdan? ¿Por qué? La levadura siempre en la Biblia simboliza el pecado. Y en esta ocasión, la Pascua tenía que observarse con el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque estaba mirando ese símbolo a Cristo. En Cristo no hubo pecado. Y entonces dice este versículo, limpiaos pues de la vieja levadura, ¿ya? Para que seáis nueva masa sin levadura. La Biblia dice que los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El pecado fue perdonado y ahora podemos vivir una vida sin pecado, si es que queremos obedecer. El pecado siempre va a estar presente, porque somos pecadores por naturaleza. Pero en Cristo nosotros podemos arrepentirnos. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, ya arrepentirnos y el Señor nos perdona, porque Él ya pagó ese pecado en la cruz del Calvario. Así que somos liberados de la esclavitud, así como el pueblo judío fue liberado de la esclavitud de Egipto en aquella noche. En Juan capítulo 8, no lo tenía ahí, pero si lo pueden buscar, Juan capítulo 8. Yo quería comentar todo esto para que los que no sabían supieran, y para los que ya sabíamos reafirmáramos nuestro conocimiento. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36 dice lo siguiente. Juan 8, 34 al 36. Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso decimos que estaba el ser humano esclavizado por Satanás. Por eso que necesita la liberación en Cristo. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que simbolizaba la Pascua judía.
la Pascua judía. Y el Señor estaba diciendo: cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros antes de mi sufrimiento. La Pascua tenía que celebrarse por orden a Israel. En Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Así que era una orden. Y tenemos ejemplo de esa celebración de ahí en adelante a través de los tiempos en el pueblo de Israel. Voy a nombrarle un par de ejemplos. Por ejemplo, en Números, capítulo 9, del 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas estas cosas que mandó Jehová a Moisés. Y así lo hicieron, y así hicieron, dice, los hijos de Israel. Aún estando en el desierto, celebraron la Pascua, porque Dios lo había así ordenado. Y en Josué 5:10 se puede volver a leer: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y ustedes pueden buscar en sus Biblias todas las veces que se menciona la Pascua en el Antiguo Testamento y se ve que Israel cumplió vez tras vez esta orden que Dios les había dado. En la época del Señor Jesucristo vemos cómo Él acompaña a sus padres. ¿A qué? A celebrar esta orden. En Lucas 2, 40 al 42 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 14 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y en su ministerio participó el Señor, por lo menos, en 3 Pascuas. ¿Ya? Hay un versículo en Juan 6:4 que dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahí participó el Señor. También en Juan 13, del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso lo hizo durante la Pascua. Y en la última, Él es ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro 1:19, el apóstol nos dice que hemos sido comprados, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquello que sucedió en Egipto, cuando Dios dio la orden de celebrar esa Pascua, se hizo realidad, tal como Dios lo había dispuesto, y se hace realidad en la persona del Señor Jesucristo. Por eso que hoy día nosotros vamos a participar de esa ordenanza, no de la Pascua, sino de la cena del Señor. ¿Ya? De la cena del Señor, porque Él es nuestra Pascua. Y en la cena del Señor es un acto que deben participar, escuchen bien, deben participar
los creyentes. No es algo que si queremos o no queremos. Así como Dios le ordenó al pueblo de Israel tener de manera perpetua la observación de la Pascua judía, los cristianos tenemos la orden de participar en la cena del Señor. Al hacerlo, como cristianos ahora, nosotros mostramos obediencia al mandato divino. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Corintios 11, 24 y 25? Dice ahí: y habiendo dado gracias, lo partió al pan, el Señor Jesucristo. Pablo está comentando lo que sucedió, aquella última Pascua del Señor Jesucristo. Levantándose, o habiendo dado gracia, dice, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es una orden, ¿no es cierto? Tomad, comed, está en imperativo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevamente, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Por tanto, dice, pruébese, nuevamente imperativo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, al hacerlo, nosotros estamos mostrando obediencia a la orden que el Señor nos da como cristianos. En segundo lugar, recordamos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: haced esto en memoria de mí, ¿no es cierto? Porque así dice: la muerte del Señor anunciáis. Ya no solamente estamos obedeciendo, sino que estamos recordando y anunciando lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, anunciamos la segunda venida del Señor. Él ya vino una vez y prometió volver a este mundo. Porque en el versículo 26 dice que esto lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Finalmente participamos de un acto de comunión. Así como el Señor dijo: cuánto anhelé comer esta Pascua con vosotros, al participar de la mesa del Señor, también estamos participando de un acto de comunión. Ahí en 1 Corintios 10, 16 al 17, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es un momento de comunión, un momento especial en que participamos de la cena del Señor. Ahora, hay teorías y está la palabra del Señor. Y como dijimos al principio, si queremos saber la verdad, tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia. Por lo que ya les mencioné antes, no es posible creer, por ejemplo, que en el momento que se hace la ceremonia de la cena del Señor, el pan se vaya a convertir literalmente en el cuerpo de Cristo, ni el jugo de la vid se vaya a convertir en la sangre literal del Señor. No hay ninguna palabra que pueda transformar esos elementos en literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Son símbolos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, existe una teoría que es la teoría de la transustanciación, donde se dice que se pueden pronunciar palabras y se convierte eso literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Tampoco se puede creer que en el momento
ya en que ponemos esos elementos, ya están presentes en ese pan y en ese jugo de la vid, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la consustanciación, que es otra teoría. Así que mucho podemos creer que por participar en la cena del Señor vamos a obtener una gracia especial. No, es solamente obedecer lo que el Señor nos ha pedido. Porque eso de creer que esto va a producir una gracia especial es caer en lo que se llama el sacramentalismo. No hay sacramento. Así que estas tres teorías están equivocadas porque la Escritura afirma que el Señor Jesucristo murió una sola vez y no lo podemos hacer morir cada vez que se participa en la cena del Señor. Es solamente un símbolo, una representación. Es un hacer memoria de lo que el Señor hizo. En Hebreos 9, 26 al 28 dice: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, hablando del Señor Jesucristo, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez y no cada vez que observamos la cena del Señor. Dice también Hebreos 10, versículo 10 al 12: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando la Biblia repite algo varias veces, es porque es importante entender que así son las cosas. Cristo murió una sola vez por el pecado. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10:14 vuelve a insistir, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador y cree en la sangre que el Señor Jesucristo vertió en el Calvario para perdón de pecados, ¿no es cierto? Ese sacrificio, ¿ya?, lo justifica para siempre al que en Él cree. No necesita nuevamente ser crucificado Cristo por los pecados. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ya? La cena del Señor, por lo tanto, es una ceremonia conmemorativa. En Lucas 22:19 dice: y tomó pan y dio gracias y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fue un símbolo. El cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. ¿Ya? Y ese pan que se parte simboliza ese cuerpo. Y dice: hagan esto en memoria de mí. Si yo me saco una foto, esa foto se transforma no en mí, sino un recuerdo. ¿Ya? Un recuerdo, nada más. La foto es un recuerdo. Esta cena del Señor es un recuerdo, una imagen. Primera de Corintios 11, versículos 24 y 25 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por lo tanto, es una proclamación de la muerte y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 26 dice: así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, afectamos no a los creyentes, sino que a los demás, dando testimonio del sacrificio del Señor Jesucristo y diciendo que ese sacrificio fue completo. En Juan 19:30, cuando el Señor Jesús hubo tomado el vinagre, dice la Biblia, dijo, consumado es. No hay nada más que agregar a lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay un solo sacrificio por el pecado, y ese lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. En Hebreos se nos aclara igual, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y es el único medio por el cual somos hechos perfectos o completos nosotros. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfecto significa completo, maduro, no se necesita nada más. Pero como creyentes, al participar de la cena del Señor, nos afecta. ¿En qué sentido? Que cada uno de nosotros tiene que examinarse. Es una orden, participar. Pero para participar tenemos que hacerlo dignamente. Y para hacerlo dignamente tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Participar estando en comunión con el Señor. ¿Y qué puede evitar la comunión? Si hay pecado en nosotros. Si hay pecado en nosotros no podemos estar en comunión. Por eso que debemos examinarnos. 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Y el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, al hacer esto, al participar, al reflexionar un momento, al examinarnos a nosotros mismos, podemos pedir perdón, podemos pedirle perdón al Señor por aquello que en este momento pudiera estar siendo un obstáculo para participar de la cena. El hecho de que sea un obstáculo no es un impedimento, significa solamente que tengo que pedir perdón y arreglar la situación, pero tengo que participar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y así también, como lo mencioné al principio, la cena del Señor guarda la santidad del cuerpo de Cristo. Porque no se puede participar si no hemos examinado nuestra vida. Así que mientras reflexionamos en ese punto, pensemos, ¿cuándo fue la última vez que usted participó en la cena del Señor? Habiendo podido hacerlo y no lo hizo. Ahora, si no se había celebrado, bueno, no es culpa suya. Pero habiéndose celebrado y usted no participó, ¿cree usted que estaba en lo correcto? Sabiendo ahora que es una orden. Cuando participa en la cena del Señor, le da gracias a Dios por lo que Dios en Jesucristo le amó a usted. Por último, no nos olvidemos de celebrar a Cristo siempre, porque Él es nuestra Pascua. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a participar ahora en la cena del Señor. Voy a pedir al hermano Cristian que pase y se siente ahí adelante. Al lado del hermano Rodrigo. También voy a pedir al hermano Pablo que pase, por favor. Hermano Pablo, ¿puedes pasar ahí adelante? La silla al medio la dejamos vacía porque simboliza. Como les decía, la dejamos vacía porque esa silla simboliza a Cristo. Él está en medio nuestro ahora y es su cena. ¿Ya?
Como cristianos y bautistas, para nosotros la cena del Señor es cerrada. ¿Qué significa eso? Que participan los miembros de la congregación. ¿Quiénes son los miembros de la congregación? Aquellos que, habiendo conocido a Cristo como Señor y Salvador, han sido bautizados y se han agregado a la membresía de la iglesia. Ya, esto no es por excluir a nadie, pero es por el hecho de que no conocemos a quienes pudieran venir de visita, ¿ya? Y tenemos que hacerlo entre los que participamos de esta congregación. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Amado Dios, agradecemos, Padre, por comprender el simbolismo que usted nos enseña a través de este ensayo de la cena del Señor. Le ruego, Padre Celestial, pueda bendecir lo que vamos a comer, sabiendo que al masticar, Padre mío, en verdad simboliza el sacrificio, cómo fue maltratado el cuerpo de Cristo, y mientras nosotros mordemos, Señor, quizás blando ese pan, entendemos que todo ha sido molido en verdad por nuestras faltas, y Jesús puso su cuerpo y su vida en sacrificio por nosotros. Así que entendiendo esto, Dios, rogamos su bendición para lo que vamos a comer este pan, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. En su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mientras recibimos el pan, pensemos justamente en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a esperar para participar juntos de ese pan.
Participamos entonces del cuerpo de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Voy a pedir también, hermano Cristian, que por favor nos dirija en oración por el jugo de la vida. Una vez más, Señor, oramos a usted en su presencia, porque a través de este jugo de vid también recordamos la sangre de Cristo derramada por nosotros. Señor, como escuchaba oraciones anteriormente en cenas distintas, Señor, una frase que en verdad caló en mi corazón, también, Padre Celestial, la quiero representar, porque ahora nosotros vamos a beber en nuestra boca y vamos a sentir el dulce sabor de la vid. Pero, Señor, fue un trago amargo para la persona de Jesucristo en la cruz. Y haciendo esto recordamos, Padre, todo el sacrificio de la sangre que nos cubre, Señor, como lo enseña la Pascua. Gracias, Padre, por su sangre. Gracias porque a través de ella alcanzamos la redención. Y si no fuese así, en verdad, vana sería nuestra fe. Le agradezco, Padre, porque en su sangre, en su sacrificio, nosotros hallamos la vida. A través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Hermano Rodrigo, ¿tú repartes entonces? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos de la copa. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de haber sido invitados a su cena. Rogamos, Señor, que su presencia en este lugar también alcance a través del testimonio nuestro a aquellos que aún no le conocen. A través de esta cena anunciamos, Señor, su muerte, también su resurrección y su próxima venida.
esperando, Señor, que muchos más puedan ser llamados a la mesa, muchos más puedan alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Dice la Biblia que una vez que hubieron cenado, salieron para el huerto. Así que en este momento terminamos la reunión. Que el Señor les bendiga.